¡Viva Cristo Rey! Muy bien, antes de empezar, vamos a saludar, ya saludamos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, ya hicimos oración a nuestro Señor Jesús, pero tienes que saludar a la persona que terminando el tema te va a invitar unos taquitos. Entonces voltea a ver a la persona de al lado y dile, sí te acepto unos 4, unos 5. Sí acepto. El día de hoy quiero empezar el tema con una serie de preguntas. Y la primera es, de pura casualidad, ¿a alguien de los que está aquí no les gusta el dinero? Bueno, la planteo al revés. Levante la mano todo aquel que le guste el dinero. Que se ponga contenta cuando tiene dinero. Sí soy, ¿verdad? Ok. Baja tu mano. Hoy precisamente dame la oportunidad de predicarte metiéndome a tus bolsillos, porque muchas veces hacemos una separación entre tu economía y tu fe, cuando realmente tu fe se refleja en tu economía y tu economía habla mucho de tu fe. Por eso te voy a pedir que me permitas tener un poquito de flexibilidad espiritual, porque muchas personas ya vienen con conceptos, esquemas, pensamientos de la economía. Por ejemplo, hermano Víctor, el que no atranza, no avanza. Cuando se trata de quitarle a uno que tiene dinero, dice, hay un pelo al gato, ¿qué más da? De que coman mis parientes, primero mis negocio que no da para robar, no es negocio. Y tenemos ciertos paradigmas y hoy quiero transformar, renovar, modelar esos pensamientos. Y si tú me das la oportunidad, los siguientes minutos, créeme que vas a salir transformado en tu manera de pensar. Pero sobre todo, si en algún instante de tu vida las cosas económicamente no van bien, yo te prometo que ya no vas a andar estresado por el dinero. Porque muchas veces la persona cuando no tiene dinero se pone de malas, se pone estresada, ceño fruncido, todo le irrita, todo le choca, nada le está, porque le falta el dinero. Después de este tema ya no vas a estar así. O por el contrario, Dios quiera, te vaya bien, te ganes la lotería, te llegue mucho dinero, ahí se dice amén. Amén. Mira, tampoco vas a perder el piso, no vas a ser Federica Peluche, no, vas a andar con los pies en la tierra. Entonces vamos a meternos al tema y para ello permíteme retornar al origen, permíteme irme nuevamente al libro del Génesis, porque en ese libro contenemos la voluntad que Dios siempre quiso y ha querido tener para el hombre, para tu vida y para mi vida. Entonces tenemos que remontarnos al origen. El libro de Génesis dice que en el principio Dios creó los cielos, creó la tierra, creó todo lo que existe, todo, y lo creó precioso. La Biblia dice una expresión, y vio Dios que todo era bueno. Entonces creó la tierra, creó los mares, las montañas, las playas, pero de toda la tierra se reservó una parte. Permíteme, a manera de ejemplo, que esta es la tierra y de toda la tierra se reservó una parte, y allí Dios plantó en esa parte un jardín que le llamó Edén. Esto nos habla de dos dimensiones. Toda la tierra representa el sistema de este mundo y el jardín del Edén representaba el sistema del reino de los cielos. Tu vida, tu economía tiene que estar en una de estas dos dimensiones, o bien en el sistema de este mundo o bien en el sistema del reino de los cielos. No puedes estar una parte en uno y una parte en otro, un pie en uno y un pie en otro. No, eso no aplica aquí. O eres Chana o eres Juana. No puedes ser Chana Juana, no. O eres frío o eres caliente, porque dice el libro de Apocalipsis que a los tibios el Señor los vomita. En las cosas de Dios no puedes ser ni tibio ni frío. Tienes que ser ¿cómo? Caliente. ¿Tienes que ser cómo? Caliente. Llegando a casa, tu esposo te va a preguntar, ¿qué te enseñaron en Ave María?
Le vas a decir, ¿me enseñaron a hacer qué? Va a decir, gloria a Dios, no faltes. Así te quiero, mi amor. Tú vas a dimensionar tu economía si está en el sistema del reino de este mundo, en el sistema del reino de los cielos. Dios crea dos sistemas. Y entonces, una vez que tenía la tierra, que plantó el Edén, agarró arcilla, formó al hombre, sopló aliento de vida en él. ¿Y dónde colocó Dios a Adán? ¿En la tierra o en el Edén? Entonces, Dios colocó al hombre en el sistema del reino de los cielos. Dios creó al hombre. La voluntad de Dios era que él siempre viviera en el sistema del reino de los cielos, no en el sistema de este mundo. Y entonces lo coloca en el jardín del Edén. Ayúdame con tu imaginación. El jardín del Edén era un lugar precioso, hermoso. A las mujeres que les gustan las plantas, imagínate cuánta variedad, especies de plantas había ahí. ¿Hermoso o no? ¿Conoces mujeres que andan hablando con las plantas? Sí. Imagínate ahí Eva platicando y Adán viendo, ¿y con quién habla mi mujer? Con las plantas. Imagínate ese lugar, era hermoso, había prosperidad, había abundancia. Si a Eva se le antojaba un mango, podía estirar la mano, agarraba el mango, lo pelaba y una tremenda mordida. ¿Cómo crees que sabía ese mango? Ay, como mi ex hermano Víctor. Sabroso. En el Edén podían comer con una facilidad, sin esfuerzo, sin fatiga y sin sudor. Era un lugar de abundancia, era un lugar de prosperidad. Esa era la voluntad de Dios. Ahí había de todo. Imagínate a Eva, cuánta variedad de alimento. ¿Conoces mujeres que les guste la comedera? Mujeres que les guste comer, que las ponga contentas comer, que les encante comer. Una mujer que esté enojada, pero enojada, y tú llegas, ya, no te enojes, ya te invito unos tacos, se pone contenta, porque la debilidad de la mujer es la comida. Imagínate cuánta comida, cuánta abundancia, cuánta prosperidad. Esa era la voluntad de Dios para Adán y para Eva. Ese siempre fue el deseo de Dios para tu vida y para mi vida. Y entonces Dios crea a Adán y a Eva, los pone en el jardín del Edén y les dice, lo tienen que cuidar, cultivar y multiplicar. Es decir, la voluntad de Dios era que lo que había en el Edén se creciera, se multiplicara y se extendiera por toda la tierra. Que la abundancia, que la paz, que la presencia de Dios, que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo que había en el Edén se extendiera sobre toda la tierra. Ese era el plan de Dios original, pero Satanás no estaba de acuerdo con ello. Satanás dice, yo tengo que arruinar el plan de Dios. Yo no quiero que lo que está en el Edén se multiplique y se extienda en la tierra, porque en la tierra el príncipe soy yo. Y entonces Satanás toma forma de serpiente para arruinar el plan de Dios. Y sabía que Dios les prohibió a Adán y Eva que no podían tomar del fruto prohibido. Y un día Eva andaba paseando y seguramente vio de lejos el árbol del fruto prohibido. Se le quedó mirando, porque la mujer cae por la vista. ¿Por dónde cae la mujer? Por la vista. ¿Por dónde cae la mujer? Por la vista. Voltea y dile a la mujer que está junto a ti, ya no pases por zapaterías. Ya no pases por donde venden ropa. Porque la mujer cae ¿por dónde? Por la vista. Por la vista. Ahí está Eva contemplando el árbol. Se ve que está bien sabroso. Se me antoja una mordida. Y ahí estaba la Eva de Cusca, coqueteando con el fruto prohibido. Viene la serpiente. Si lo prueban serán como dioses. Si te sabes la historia, Eva toma el fruto prohibido, se le abren los ojos y dice, ¡chin! Ahora por comer el fruto prohibido me voy a morir. Y dijo,
Adán se va a quedar con otra, va a disfrutar de todo. No, de que se lo quede otra, no. Porque así son desde el Edén. Dijo, que lo coma también, nos vamos juntos. Y el hombre ingenuo, blanca paloma, santo varón virginal, inocente en pureza, en todo, que lo toma, que lo come, y los dos cayeron en el pecado. Y entonces Dios se le aparece a Adán y le dice, Génesis capítulo 3 versículos 17 y 19, porque hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que yo te prohibí, maldito sea el suelo por tu culpa. ¡Qué fuerte! Con fatiga sacarás tu alimento, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Esto es muy, muy fuerte. Ahora Adán y Eva son expulsados del Edén, salen del sistema del reino de los cielos y entran al sistema de este mundo, donde ahora van a conseguir el alimento, el sustento con fatiga. El suelo les va a producir espinas y cardos y van a comer el pan con el sudor de su. Yo te pregunto, ¿esto era voluntad de Dios? No, la voluntad de Dios era que vivieran en el Edén, en abundancia, en prosperidad, que comieran el pan sin sudor, sin fatigas, sin espinos y sin cardos. ¿En cuál dimensión está tu economía? ¿En el Edén o en el sistema de este mundo? ¿En cuál? Porque no puede ser ni Chana ni Juana, no puede ser Chana Juana. Tu realidad está en una de las dos. Entonces Dios, que ve que ahora el hombre sufre, que ahora el hombre tiene que sufrir y comer con fatiga, con estrés, con ansiedad, preocupado por el dinero, ¿cómo le voy a hacer? Que no duerme, que se pone de malas, que cae en ansiedad. Dice, yo tengo que hacer algo por el hombre. Pasa el tiempo y para cambiar esta situación, Dios tiene un plan de redención y salvación. Y entonces utiliza una preciosa y pura mujer, una mujer virginal, una doncella, una princesa, que es la Virgen María. Y por obra del Espíritu Santo concibe a nuestro Señor Jesús, y nuestro Señor Jesús se hace hombre. Y entonces Jesús, hecho hombre, tiene una misión: sí, salvarnos del pecado, pero redimirnos. ¿Qué es redimir? Es volver a ponernos a la condición y posición original. Por eso cuando Jesús, después de 30 años en la carpintería e inició su ministerio, empezó evangelizando de la siguiente manera: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Cuál reino? El reino que se perdió en el Edén. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, yo vine para que el hombre que perdió esa posición en el Edén por mí la recupere. Vuelva a su posición original, para que ahora ya no estén bajo maldición, ya no trabajen con fatiga, ya no coman el pan con sudor de su frente. Esa era la tarea de Jesús: salvarnos, restaurarnos, redimirnos. Y entonces nuestro Señor Jesús tiene que tomar esas espinas que estaban bajo maldición del suelo y les son colocadas en la cabeza con una corona de espinas. La maldición que recibió el suelo ahora la recibe nuestro Señor Jesús. Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice que Él tomó en sí las maldiciones para librarnos de toda maldición. Entonces, todo lo malo lo recibe Jesús para que nosotros seamos restaurados en el sistema del reino de los cielos. Amén. ¿Me explico, familia? Viene la pregunta interesante: ¿por qué si Jesús ya murió en la cruz,
Ya nos redimió de toda maldición, porque aún hay personas que trabajan con fatiga, con ansiedad, con estrés, andan afanados por el dinero no les alcanza y consiguen siempre el pan con sudor de su frente. Si ya el sacrificio es perfecto, si ya la entrega fue total y plena, para que no vivamos bajo esa situación, encuentro dos respuestas. La primera es que hay muchas personas que sí participan de las cosas de Dios. Van a misa, viene Semana Santa, van al Vía Crucis, a la procesión del silencio, hacen el rosario, van a peregrinaciones, pero es una espiritualidad muy superficial. Lo hago porque es costumbre, porque si no voy a misa es pecado, porque pues si no mi esposa se enoja, porque desde chiquito me lo enseñaron, pero no lo hacen por convicción o de corazón. Tienen una espiritualidad fariseísta, es de dientes para afuera. Y entonces, aunque participan de las cosas de Dios, aunque están en las cosas de Dios, no están bajo el sistema del reino de los cielos, están bajo el sistema de este mundo. Y entonces trabajan, se esfuerzan, el dinero no les alcanza, caen en el engaño de las riquezas, andan estresados, andan de malas. ¿Qué tienen que hacer estas personas? Porque muchas veces están sacramentalizadas, pero no están convertidas, porque jamás fueron evangelizadas, solamente adoctrinadas. Estas personas tienen que acercarse a Jesús, decirle: Señor, yo quiero tener un encuentro vivo y personal contigo. Señor, yo te declaro como mi Salvador y como el Señor de mi vida. Yo rindo mi vida a ti. Yo me entrego a ti, yo me consagro a ti. De esa manera, la vida de esa persona deja de pertenecer al sistema de este mundo y pasa a pertenecer al sistema del reino de los cielos. Esta es la oración más preciosa que puedes hacer por tus hijos. Hay personas, papás, mamás, que mandan a sus hijos a buen kinder, buena primaria, buena secundaria, buena universidad, pero nunca te interesas porque tu hijo conozca a Jesús, entregue su vida a Jesús, tenga una relación con Jesús y a Jesús lo declare como su Señor y su Salvador. Y tú piensas que a tu hijo le va a ir bien porque le diste buena carrera. No. Ahora lo estás entendiendo. No. Porque si tu hijo no tiene una relación viva y personal con Jesús, va a estar bajo el sistema de este mundo, donde le va a producir el suelo espinos, cardos, con fatiga va a conseguir su pan y con sudor de su... ¿Te gustaría esto para tu hijo? No. Entonces, la oración más importante que puedes hacer para tus hijos: Señor, permite que mis hijos te conozcan, permite que mis hijos te amen, permite que mis hijos te entreguen su vida. Y de esa manera, créeme que pasa tu hijo de las garras de este mundo al sistema del reino de los cielos. Amén. Amén. La segunda respuesta que yo encuentro es que hay personas que ya tienen una relación con Jesús. Ya lo declararon a Él como su Señor, como su Salvador, ya le entregaron su vida, pero no dirigen sus pasos, sus acciones, su vida de acuerdo a como Él lo estipula en su palabra. Y a ese tipo de personas les vengo a predicar esta noche, porque aquí habemos puro amigo de Jesús. ¿Cierto o falso? Levante la mano, ¿quién es amigo de Jesús? Todos, ¿verdad? Amén. Entonces, voy a enseñarte 3 principios que tienes que aplicar, creer, adjudicarte para que vivas de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo al sistema del reino de los cielos. Amén. Voltea a ver a la persona de al lado, por favor, y dile: ponte casco, porque ahí te vienen las pedradas. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, lo saca
por medio de plagas, prodigios, milagros, abre el mar en dos para que el pueblo de Israel pueda atravesar. Y cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y se topa con que tiene que caminar por el desierto, el pueblo de Israel empieza de quejumbroso, empieza de reclamón, empieza a quejarse, porque dice: no, nos vas a llevar por el desierto, Moisés. Y voltea a ver a Egipto y dice: no, por lo menos en Egipto teníamos ajos y cebollas. Aquí en el desierto nos vamos a morir de hambre. Y empezaron a reclamarle a Dios. Muchas veces tú y yo somos como los egipcios, porque cuando vivíamos en el pecado, cuando no estábamos en las cosas de Dios, pues nos iba bien, teníamos ajos, teníamos cebollas, teníamos nuestro dinerito, nuestras ganancias, y por aquí empezamos a caminar en las cosas de Dios. A veces el dinero no alcanza y dices: achis, mariachis, ¿qué pasó? Antes andaba yo de borracho, invitaba yo, pidan que yo pago, y todavía yo llegaba a la casa con dinero. Antes visitaba 1, 2 cariñosas, y ahora que ya no las visito, ya no me alcanza el dinero. Antes que me iba yo al baile, a las salidas, tenía yo dinerito, y ahora desde que empecé a ir a Ave María, ya no me alcanza. ¿Qué pasó? Y volteas hacia Egipto y dices: estaba yo mejor antes. Antes me alcanzaba más, me rendía más, y eso que andaba yo en los malos pasos. Andaba yo de pecador. Y entonces a veces como nos quejamos con Dios. Caemos en la misma postura que cayó el pueblo de Israel. Y entonces Dios le contesta al pueblo por medio de Moisés, y Moisés le dice a los israelitas lo siguiente. Vemos lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 16, versículos del 16 al 20. Moisés le dice a los israelitas: hey, Dios va a mandar maná del desierto, y por favor hagan lo siguiente: que cada uno recoja lo que necesita para comer, según la cantidad de miembros que tenga cada familia, a razón de unos 4 litros por persona, y que cada uno junte para todos los que viven en su carpa. Versículo 17, así lo hicieron los israelitas, y mientras unos juntaron mucho, otros juntaron poco. Fíjate lo que dice el versículo 18. Pero cuando lo midieron, ni los que habían recogido poco tenían menos, cada uno tenía lo necesario para su sustento. Además, Moisés les advirtió que nadie reserve nada para el día siguiente. Algunos no le hicieron caso y reservaron una parte, pero esta se llenó de gusanos. ¿De qué se llenó? De gusanos. Y produjo un olor nauseabundo. El pueblo de Israel se encuentra en el desierto. Por favor, ve el contexto bíblico. Es normal que los israelitas de primera mano se paran delante del desierto, donde no hay agricultura, no hay comercio, no hay ganadería, no hay manera de vivir, de salir adelante. Y es normal que ante la nada se espanten. Ante la nada, ¿cómo le vamos a hacer? Ante la nada se empiecen a preocupar, pero Dios les empieza a mandar maná del desierto. ¿Por qué está esto en la Biblia? Porque tienes que entender que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era un pueblo que dejaba de estar en esclavitud para pasar al sistema del reino de los cielos, y que por lo tanto el sustento dependía ahora de Dios. Y no importara que estuvieran en medio de la nada, si era necesario, Dios abría los cielos para mandar provisión y que se fueran con el estómago lleno. Si tú ya aceptaste a Jesús como tu Señor, si tú eres hijo de Dios, no perteneces al sistema de este mundo, y eso que está en la Biblia
está para ti. No importa que te encuentres en medio de la nada, no importa que no haya fuentes de trabajo, no importa que la situación económica esté difícil, aun si Dios tiene que proveerte de manera sobrenatural, te va a proveer. Nunca te va a desamparar, nunca te va a mandar con el estómago vacío a ti y a los tuyos. Amén. Amén. Puede haber situaciones económicas difíciles, puede haber falta de trabajo, pueden escasear los clientes, pero alimento en tu mesa y provisión siempre va a haber. Porque eres hijo de Dios, porque te perteneces al pueblo de Dios, porque estás bajo el sistema del reino de los cielos. Tu trabajo es creer en Dios, confiar en Dios, y el trabajo de Dios es ser proveedor. Yo te pregunto, querida hermana, querido hermano, ¿cuál es tu desierto? ¿Cuál es el desierto que estás viviendo, que estás enfrentando? Hay hermanos que a veces tienen su tiendita, su puesto, y de repente abren su local y les llega la competencia justo enfrente. Tiene su tiendita la hermanita chiquita, su local chiquito el hermano, y le ponen una tiendota grandota. Y tú dices, ay Dios bendito, le tiemblan las piernas, y ahora, ¿qué voy a hacer? Y ves que la tienda está grandota, montón de empleados, dan más barato, y tú mira, te empiezas a tronar. Ese es tu desierto. Hay personas que trabajan en gobierno, en una empresa, y a veces si trabajas en la empresa, en un tiempo eres el favorito del patrón, del jefe, del departamento, te llaman para acá, para allá, pero pasa el tiempo y ahora llegan a la empresa gente más joven, y ahora lo que antes te pedían a ti, ahora se lo piden al de 20, 25 años. Y tú dices, no se vale. Y yo era el favorito. Y ves que ahora los jóvenes manejan la inteligencia artificial. Y tú dices, ay, yo no le entiendo. Y entonces te empiezas a poner nerviosa. Porque dices, no manches, o sea, ¿y si me corren? ¿Y si me despiden? ¿Y qué voy a hacer? Ese es tu desierto. A veces tu desierto es que hace años eras imparable. Te parabas 6 de la mañana, 5:30, mira, parecía chinampín, pa' aquí, pa' allá, no parabas. Eran las 11 de la noche y ya te decían, vente, siéntate, vamos a ver la tele, vamos a cenar. Ahorita que tengo cosas, ¿qué? Imparable. Y hoy dan las 5 de la tarde, terminas de comer y... Espérate. Te da el mal del puerco. Vienes Ave María, te ponemos el clima y... Yo digo, cayó en descanso en el espíritu. Luego dices en la casa, pásame del este, junto al este, el ese. Chinga, ese. Ya se te va el habla, se te va el avión. Ese es tu desierto. Y a veces ante esas situaciones donde días te levantas, abres el negocio y dices, pues me van a llegar clientes, y dan las 10, dan las 12 y no llegan, y entonces te empiezas a preocupar. Ese es tu desierto. Pero ahí tienes que recordar que Dios es tu proveedor y que Dios va a mandar el maná como se lo mandó al pueblo de Israel. Cuando tú te empiezas a preocupar, ofendes a Dios. Escúchame bien, el único trabajo que tú tienes que hacer, la única preocupación que tú tienes que tener es preocuparte por no preocuparte. Porque cuando tú te preocupas, cuando tú desconfías, ofendes al cielo y el cielo se cierra.
Pero si en medio del desierto, en medio de la falta de trabajo, en medio de la situación económica, en medio de la situación política, tú confías en Dios, el cielo se mantiene abierto y el maná cae. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículos 25 y 26, no se preocupen, no se inquieten por nada, no se preocupen por qué van a comer o qué van a vestir. Miren a las aves del cielo, no siembran, no cosechan, no guardan en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen más ustedes que las aves? No se preocupen, no te tienes que preocupar por nada. Amén. Amén. Yo no me preocupo por el dinero, porque eso ofendería a mi Padre. Dejaría yo de creer que Él me va a proveer. Lo ofendería. Oye, ¿y que hay cuentas que pagar? Sí. Tengo 3 hijos, los malacostumbré a desayunar, comer y cenar. Y comen como si me odiaran. Digo, no manchen. Hay que pagar, sí, pero hay que confiar. Mira, los israelitas en medio del desierto se iban a dormir, cerraban los ojos y tenían la confianza en Dios de que al otro día, por aquí abrieran los ojos, iba a haber maná en el desierto. Ellos dormían tranquilos porque confiaban en Dios, que ahí iba a estar el sustento. Hay muchas personas que hoy no me fue bien, no te fue bien, y te vas a la cama con una serie de preocupaciones. Te pones tu baby doll, porque eso usas, ¿verdad? No la camisa política, por favor, la de campaña, espantas al marido. Como ese día no vendiste bien, como no se te dio el negocio, como no cerraste el trato, como no se dieron las ventas, te acuestas y abres los ojos. ¿Qué voy a hacer? ¿Y si pido un préstamo? ¿Y si voy a Coppel, Electra, compartamos? ¿Y si inicio una tanda? Y mira, empiezas de loca a decir, voy a vender esto, voy a vender aquello, no, mejor voy a hacer. Te dan las 3, 4 de la mañana y no duermes. Y el más coraje que te da, volteas a ver al marido, duerme como un bebé. Y tú, volteándote para acá, para allá, para acá, para allá. ¿Sabes por qué? Porque no confías como confiaba el pueblo de Dios. No cerrabas los ojos creyendo que mañana nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Por eso el texto bíblico dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, pues tú, Señor, me haces vivir confiadamente. Amén. Amén. Tócale el hombro a la personita de al lado y dile, tienes que confiar en Dios. ¿En quién tenemos que confiar? En Dios. Porque Dios proveerá. ¿En quién tenemos que confiar? En Dios. Porque Dios proveerá. Amén. Amén. Y entonces el pueblo de Israel en medio del desierto se levantaba todos los días y veía el desierto lleno de maná. Abundancia de maná. Y entonces no faltan los abusados, los que se sienten más inteligentes que Dios, los más astutos, y entonces dijeron, uy, mucho maná, voy a agarrar mucho y voy a tener mucho. Siempre hay ese tipo de personas. Pero cuando vives en el sistema del reino de los cielos, la cosa cambia. En el sistema del mundo probablemente, si ves mucho y obtienes mucho, agarras mucho, vas a tener mucho, pero en el sistema del reino de los cielos es diferente. Dice el texto bíblico que ellos vieron mucho y quisieron tener mucho. Son ese tipo de personas que dicen, uy, yo tengo una papelería y viene inicio de ciclo escolar. Como viene el inicio de ciclo escolar, ¿voy a vender mucho o voy a vender poco? Mucho. Ellos piensan que van a tener mucho. Uy, viene 10 de mayo, vendo ropa para mujer. ¿Voy a vender cuánto? Mucho. Los doctores, viene diciembre, todo el mundo se enferma. ¿Voy a tener poquitas o muchas consultas?
Muchas. Ellos piensan que por ellos mismos, por la fuerza de su mano, van a obtener mucho. Sin embargo, dice el texto bíblico que cuando fueron a recoger unos muchos, otros fueron a recoger poco. Y cuando lo midieron, ¿cómo estaban? Iguales. Cada uno tenía lo necesario. Va el segundo principio. Para los que vivimos en el sistema del reino de los cielos, quien determina cuánto tienes no es la fuerza de tu mano. Quien determina cuánto vas a tener es Dios. Te esfuerces mucho, te esfuerces poco, quien determina la cantidad de tu haber es Dios. Y a las pruebas me remito. Ha habido etapas de tu vida donde, mira, le trabajaste, te sacrificaste, subiste, bajaste y dijiste, ahora sí, me va a ir bien. Y cuando empezaste a contar, te quedó poco. Pero hubo otras etapas de tu vida donde no trabajaste tanto, donde no te mataste tanto, donde no le sudaste tanto y te quedó ¿cuánto? Mucho. Porque quien determina cuánto vas a tener no eres tú. Quien determina cuánto vas a tener es Dios. Y esto te lleva a un principio de tener paz. Hoy fui a trabajar y si vendí bien, gloria a Dios. Dios determinó que hoy vendiera yo bien. Pero si mañana voy a trabajar y no vendí tan bien, vendí poco, le doy gloria a Dios. Porque Dios determinó que hoy yo tuviera poco. Porque no es mi trabajo, es lo que Él decida. Y esto me lleva a tener contentamiento. Esto me lleva a tener paz. Esto no me lleva a ver el maná del otro y decir, hijo de la fregada, agarró un montón de maná. Cuando se descuide le agarro. No, porque si tú le agarras, al final te va a quedar lo que Dios quería que tú tuvieras. No andas viendo el maná del otro, no andas viendo el negocio del otro, no andas diciendo, uy, ya vendió, pinche vieja, y me cae regorda esa. Sientes aquí un nudo en la panza. Hasta te metes a tus perfiles a ver qué es lo que va a hacer, qué es lo que está vendiendo. No, Dios le va a dar a esa persona lo que Dios le quiera dar y a ti lo que Dios te quiera dar. No andas de envidiosa. Eso te hace vivir en paz. Eso no te lleva a obtener de manera ilícita. Dice incluso que Moisés le dijo a los israelitas, van a recoger maná para el día. No van a guardar para mañana. Pero ya sabes que hay unos necios que dijeron, no, si hay mucho, voy a guardar mucho. Y entonces guardaron para obtener de manera contraria a la palabra. Y dice el texto bíblico que se les llenó ¿de qué? Gusanos. ¿Se les llenó de qué? Gusanos. Cuando tú buscas obtener de manera contraria a la palabra, se te va a llenar de gusanos. Finanzas llenas de gusanos. Porque no aprendiste a vivir con contentamiento, a conformarte con lo que Dios te daba. Cuentan que había un hombre que vivía en un pueblito y tenía un hermano en Estados Unidos. El hermano cada diciembre le mandaba a su hermano que vivía en el pueblo dinero para que en diciembre se la pasara bien o cubriera sus necesidades. Este hombre que vivía en el pueblito llegó diciembre y dice, mi hermano me va a mandar como cada año. Ay, mi hermanito, lo quiero un montón. Llegó diciembre, 1 de diciembre no llegó el cartero, 2 de diciembre no llegó el cartero, 5 de diciembre y no llegaba el cartero con el regalo del hermano, con el envío del hermano. ¿Cómo crees que andaba este hombre? Como tú cuando no te caes, así mira, estresada, de malas, chocosa, nadie te aguanta. 10 de diciembre se oye la bicicleta del cartero. Hombre, oído, ahí viene el cartero. Antes de llegar a la casa de él,
Llegó a la casa del vecino del cartero. El cartero se baja de la bici, toma un paquete, va a la casa del vecino, toca la puerta, el vecino le abre, invita a pasar al cartero y el mío, desesperado este hombre que va corriendo donde estaba la bicicleta del cartero, que empieza a husmear, ve un paquete que parecía que tenía dinero y lo agarra, este es mío. Y se empieza a ir a su casa y va pasando un policía. En eso sale el cartero y grita: auxilio, me roban, me roban. El policía detiene al hombre que tomó el paquete y lo llevan a la cárcel. Y lo sentencian a prisión por haber robado un paquete del cartero. El cartero dice: sí, yo nunca se lo di. Y el policía le dice al juez: sí, yo vi cuando lo agarró y sin permiso y ya huía. Para colmo de males, ese paquete era el paquete que era de él. Él argumentó ante el juez: pero lleva mi nombre, pero lo tomaste sin consentimiento. Y entonces ahora tenía, pero estaba en la prisión y no disfrutaba. Tenía, pero no disfrutaba. Tú demuestras tu fe en el Señor cuando aprendes a esperar su provisión. Cuando vives contento con lo que Dios determina para ti. Quien determina cuánto vas a tener no es la fuerza de tu mano, es Dios. Te esfuerces mucho, te esfuerces poco, la cantidad la va a determinar Dios. Viene Semana Santa. Hay personas que en Semana Santa a mí me sorprende que no respetan los días de precepto. El tríodo pascual, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. Ah, no, esos días yo tengo que trabajar, hermano. No. Yo tengo que trabajar porque mira, estas manos como las de Shakira ya no lloran, ahora facturan. No, Diosito que me espere. Yo ahorita tengo que trabajar. Tengo cuentas que pagar. Tengo planes. Para mí lo más importante, sí, que Diosito me perdone, Diosito me entiende. ¿Quién te dijo que te entiende? Y entonces buscan obtener de manera contraria a su palabra. Y entonces eso que obtienen se llenan ¿de qué? De gusanos. ¿Sabes qué es lo más triste? Es que estas personas que obtienen de manera contraria obtienen maná y caen en el engaño. Cuando ven el maná dicen: uy, si no lo hubiera yo hecho así, no lo hubiera conseguido. Si yo hubiera descansado, no me hubiera yo ganado este dinero. Solamente así se puede salir adelante. Y Dios dice: no manches, no estás entendiendo que si lo haces contrario a mi palabra, todo lo que obtuviste se te va a llenar de gusanos. Y de repente el coche se te va a descomponer. Y de repente vas a chocar. Y de repente la lavadora, ¿y ahora qué le pasó si estaba buena? Dile a la de junto: gusanos. Y de repente te dio una tos que te gastaste 2,000, 3,000 pesos en el doctor. Y lo que pensabas tener, lo terminas por perder. Pero caíste en la trampa de: si no le hago así, no tengo. Caíste en el engaño de las riquezas, porque las riquezas son engañosas. Te van a hacer siempre pensar que solamente de esa manera se puede tener. Y dejas de vivir de acuerdo al sistema del reino de los cielos y vives sometido al sistema de este mundo. Y entonces cuando obtienes de esa manera, te vuelves codicioso, materialista, avaro. Son esas personas que a veces tienen y ay, mira, andan así, que no me roben. Todo el mundo me quiere transar. No, ese trabajador me está robando. Yo siento que me está robando. Viven intranquilos.
tienen el coche, tienen buen coche. Pero yo quiero cambiar de coche por uno mejor, porque mi compadre ya se compró coche nuevo y no me va a ganar. Y voy a poner otro negocio. Y viven ansiosos, estresados, no disfrutan ni la comida que tienen enfrente. O pueden caer del otro lado, al otro extremo. Tienen para vivir en una casita digna, viven en un cuartito. Ahí, una camita, mendigando. Tú dices, oye hermano, pues si no tuvieras, pues sí, pero vive dignamente. Andan comiendo ahí unas picaditas, unos pambacitos. Ni siquiera se van a una buena fondita a sentarse a comer ahí sus 3 tiempecitos. No, ahí andan con el taco en la boca así. Mal vestidos. Dirán que soy víbora, pero es para predicar. Si no, ¿de qué predico? Hermanitos mal vestidos, tú dices, no inventes. Camisas todas agujereadas. Dijera yo, no tienes, hermano, no tienes. Te la paso. Tienes hasta para regalar y andan mal vestidos. Caen en el engaño de las riquezas. Viven mal. Y dicho sea de paso, tú y yo tenemos que vestir bonito y limpio. Había un rey que mandó a hacer una estatua de sí mismo y periódicamente mandaba que le dieran mantenimiento a la estatua. Y un día le dijeron, oiga rey, ¿por qué cuida tanto la estatua? ¿Por qué la manda a retocar, a limpiar, a lavar? Y fíjate lo que contestó el rey. El rey contestó, porque esa imagen es mi imagen. Esa imagen me representa. La Biblia dice que tú y yo somos imagen ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿representamos a quién? A Dios. ¿Y cómo andas? ¿Digno de representarlo? ¿O chilapastrosa? ¿De chimoltrufia? Di conmigo, bonita y limpia. Bonita y limpia. ¿Porque a quién representas? A Dios. Amén. Amén. ¿Sí me voy explicando, familia? Sí. Y entonces tienes que entender muy claro esto. Viene Semana Santa, tenemos que descansar, son días de precepto. Hay personas que tienen sus empresas, tienen sus negocios y dicen, hermano Víctor, yo sí voy a la misa, yo sí participo del tríodo pascual. Sí, hermano, pero tus trabajadores no. Y entonces, aunque tú vayas a la misa, esa misa no te vale, porque eres piedra de tropiezo para tus trabajadores. Tienes que descansar tú y tus trabajadores, porque no vas a tener por la fuerza de tu mano, sino por lo que Dios determine. Y si Dios determina tu provisión, tienes que respetar los días de precepto. Se descansan los 3 días. Tus trabajadores tienen que descansar los 3 días. Ay, no, hermano Víctor, voy a perder. Eso es creer en Dios. Eso es creer que Dios proveerá. Amén. Amén. Mira, había un hombre que tenía una fábrica de refrescos. Él, desde que Dios le concedió ese negocio, él le hizo una promesa a Dios. Le dijo, Señor, yo voy a trabajar de lunes hasta el sábado a las 5 de la tarde. Porque tengo entendido que si una persona va a misa a las 7 de la noche, ya le cuenta como misa dominical. Entonces, probablemente uno de mis trabajadores quiere ir con su familia a la misa el sábado a las 7 de la noche. Entonces voy a cerrar a las 5 para que si llega a su casa le da tiempo de participar de la Eucaristía. Señor, yo esta promesa te la hago. Entonces él trabajaba de lunes hasta sábado, ¿a qué horas? A las 5 de la tarde. Hubo una etapa de su empresa, de su negocio, donde la economía no le iba bien.
Había cuentas que pagar, proyectos que solventar, no dejaba tanta ganancia. Y un día dieron las 4 de la tarde en sábado, se levantó y le dijo a su secretaria: ya me voy, ya no hay nada que hacer, ahorita que den las 5, cierras el negocio, cierras la fábrica, despides a los trabajadores y si Dios quiere, nos vemos el lunes. Llegó a su casa a las 4:30 y sonó el teléfono. Era su secretaria. Jefe, me acaba de hablar un cliente que quiere un pedido grande y con este pedido la hacemos, salimos de todos nuestros compromisos económicos. Solamente que me dijo que llega a las 7 de la noche, que si lo podemos esperar. ¿Qué hubieras hecho tú? La esposa de este hombre estaba cerquita y ya sabes que ellas escuchan hasta con la espalda. Se voltea y le dice: ¿quién es? Es la secretaria, un pedido grande, pero que si le esperamos a las 7 de la noche. La esposa se le queda mirando a este hombre y le dice: bueno, ¿y si ese cliente lo mandó Dios? El esposo, con el teléfono en la mano, se le quedó mirando a la esposa y le dijo: si fuera enviado por Dios, Dios no me lo hubiera mandado a las 7 de la noche. Dile que si está interesado, lo esperamos el lunes. Gracias. El diablo también sabe mandar clientes. Justo cuando te toca venir a escuchar la palabra de Dios, va a llegar una persona que te va a decir: me urge que me atiendas. Y tú le ves el signo de pesos a ese cliente y dices: con ella saco el día. El diablo sabe mandar clientes. Justo cuando te toca ir a la misa y dices: no, ese día trabajo, porque es buen día. Total, aunque no vaya a misa. El diablo sabe mandar clientes cuando es el tiempo de pasar con tu esposa, con tus hijos, pero vives afanado y anclado al trabajo. El diablo sabe mandar. Cuando tú vives con este principio de Dios proveerá y Dios me dará, no por la fuerza de mi mano, sino por lo que Él decida, ya no haces dinero de manera contraria a su palabra. Ya no te prestas a malas acciones. Ya no llegan y te dice el compañero de la bodega: oye, ¿y si sacamos herramienta y vamos por micha? Ya no te prestas a malos negocios. Ya no vendes humo. Ya no engañas a la gente. Ya no andas estafando. Ya no andas diciendo: comadre, préstame 500 pesitos, luego te los pago, y ni los pagas. No, porque sabes que Dios proveerá. Y si tienes mucho es porque es voluntad de Dios, y si tienes poco es por voluntad de Dios. Vives conforme, no te prestas a cosas malas, a cosas chuecas. Y ojo, ¿por qué lo estoy predicando? Porque probablemente aquí entre nosotros más de una persona está siendo tentada por el diablo a hacer negocios incorrectos, ganancias ilícitas. Te van a llegar a empeñar esos aretes, te van a decir: mira, dame 200 pesos, préstame 200 pesos y que se te queden. Tú vas a agarrar los aretes: ¡ay, qué bonitos! Desde chiquita quise unos así. Te los manda el diablo. Tú, por 200 pesos míos. Te va a andar tocando el diablo, tentando el diablo. Pero tú no tienes que caer, porque dices: mi provisión me la da Dios y cuanto tenga yo lo determina Dios. Un día, un misionero se encontraba lejos de su casa y donde estaba haciendo la misión, en una comunidad, le llegó una carta donde le decían a través de esa carta: tu mamá se encuentra muy enferma y desea que vengas a verla.
Cuando él recibió a este misionero la carta, dijo: ay, mi mamita está enferma, ¿cómo me gustaría ir? Pero en estos momentos lo que he trabajado y ganado, ayudé a una persona pobre, ayudé para medicinas, y justamente ahorita que me llega la carta no tengo dinero. Pero bueno, voy a decirle a Dios que me mande dinero. Y entonces este misionero levantó sus manos al cielo y dijo: Padre Santísimo, tú eres el dueño del oro y la plata. Yo te pido que me envíes una moneda de oro, porque con una moneda de oro yo puedo ir, visitar a mi madre y después regresar a servirte. Y entonces terminó de orar, se fue a trabajar. Al otro día se para muy temprano y va rumbo al salón de la comunidad donde él se reunía, y caminando por el campo vio que algo brillaba y de repente se agachó. ¿Y qué crees que encontró? Una moneda de oro llena de lodo, toda sucia, pero una moneda de oro. Cuando la vio dijo: Señor, yo te pedí una moneda de oro, pero no te la pedí sucia. La tiró. Y se fue a la comunidad. Se fue a la comunidad. Pasan como 2-3 horas y de repente se oye una carreta. Y de la carreta baja un hombre fino, vestido de negro, guapo. Cuando ustedes prediquen, hacen la historia como quieran. Baja un hombre de una carreta, guapo, rico y de negro, y toca en el salón de la comunidad. El misionero abre: buenas tardes, dígame. Buenas tardes, esta es una comunidad. Sí, ¿puedo pasar? Sí. Mire, ¿puedo darle una ofrenda? Sí. El hombre rico se mete la mano y saca una moneda ¿de qué? De oro. ¿Sucia o limpia? Y se la da. El misionero la toma y le dice: pero antes de tomarla, le puedo hacer una pregunta. ¿Cómo consiguió usted esta moneda? Ah, te platico. Venía yo por el campo, nos paramos a descansar, mi trabajador y yo, y cuando me senté vi que algo brillaba y en el lodo había una moneda sucia. Entonces yo la tomé y le dije a mi trabajador: ¿me la puedes limpiar, por favor? Y cuando me la dio, yo le dije al Señor: Señor, yo soy un hombre rico y francamente yo no necesito esta moneda. Guíame para que la ofrende a la persona correcta. Y entonces venía yo pasando por aquí, vi la cruz y vi que es una comunidad, y entonces vengo a ofrendarla. Y entonces este misionero la tomó y la guardó. Moraleja: cuando Dios da, no tiene que ser dinero sucio. Dios da dinero limpio. Si te está llegando dinero sucio, no viene de Dios. ¿De quién viene? Del diablo. Aguas, porque si viene dinero sucio, no viene de Dios. No digas: ay, Diosito, gracias. Diosito te va a decir: yo no te lo mandé, bruto. Yo no fui. ¿Me explico, familia? Cuando tú vives de esta manera, no te prestas a cosas ilícitas. Por lo tanto, cuando vayas a vender tu coche, no vayas a cambiarle el kilometraje y no le vayas a decir al que te lo va a comprar: jala bonito, 0 kilometraje. No. Tú no tienes que mentir para obtener, porque cuanto tengas lo determina ¿quién? Dios. Amén. ¿Me explico, familia? Ahora, para ir terminando, porque ya se nos fue el tiempo, para ir terminando, ¿me regalan otros minutos más? ¿Paramos o seguimos? Para ir terminando, permíteme salir de este problema en el cual me acabo de meter. Tal vez no te diste cuenta. Número 1, si tú aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, dejas de pertenecer al sistema de este mundo y pasas a pertenecer al sistema del reino de los cielos. Cuando ya perteneces al sistema del reino de los cielos, aún en el desierto, aún con situaciones económicas difíciles, aún con falta de trabajo, con falta de clientes, Dios será tu proveedor. Amén. Número 2. Cuanto tengas, no lo determina la fuerza de tu mano. ¿Lo determina quién?
Ahora viene la pregunta. Si Dios me va a dar, si yo me esfuerce mucho, me esfuerce poco, ¿tengo que trabajar? Segunda pregunta, ¿cuál es el propósito entonces del trabajo? Si ya de por sí Dios me va a dar, ¿cuál es la mística del por qué trabajamos? ¿Por qué debemos trabajar? Debemos trabajar porque en primera es voluntad de Dios. Cuando Dios crea a Adán y lo pone en el jardín del Edén, le dice a Adán, tienes que ponerle nombre a todos los animales. Eso ya era trabajo. Y ponerle nombre a todos los animales era un trabajo creativo. Di conmigo, trabajo creativo. Trabajo creativo. La voluntad de Dios era que Adán trabajara creativamente, que cuidara, cultivara y multiplicara el jardín del Edén, pero creativamente. Yo te pregunto, ¿qué tan creativo eres en tu trabajo? ¿Qué tan innovador? ¿Qué tan actualizado estás? ¿Vas a la vanguardia? ¿O en tu tiendita tienes la misma vitrina de hace 10 años? Ay, pero es que todavía sirve, hermano Víctor. ¿Vendes de la misma manera que vendiste hace 10 años? Tienes que ser creativo, actualizarte, innovarte, renovarte, estar al día. Esa es voluntad de Dios. Número 2, Dios le dice en Éxodo 16, versículo 16, a los israelitas que salieran a recoger el maná. Recoger implica trabajar. Los israelitas, más adelante te vas a dar cuenta que tenían que salir a recoger el maná antes de que los rayos del sol tocaran el maná. Eso quiere decir que los israelitas se tenían que despertar entre las 4, a más tardar 4:30, porque a las 5 ya los rayos del sol pegaban. Los israelitas eran madrugadores, eran diligentes. Di conmigo, diligentes. Tenían que parar temprano a trabajar, temprano a moverse, temprano a recoger el maná, de manera diligente, de manera pronta, de manera ordenada. ¿Eres diligente en tu trabajo? ¿Cómo tienes tu lugar de trabajo? ¿Papeles amontonados? ¿Montón de triques por acá? ¿Montón de cosas por allá? ¿O la oficina ordenadita? Cada cosa en su lugar. El inventario, las cuentas, cuánto vendí, cuánto gasté, cuánto tengo que reinvertir, cuánto fue mi ganancia, todo en orden, diligente. O vendí mucho, pero todo me gasté. Dios proveerá mañana. Ay, ahí no estás siendo ordenada, ahí no estás siendo diligente. Das tus clases ahí ordenaditas, cíclicas, estructuradas, tu material, todo ordenado. O ahí tienes un tiradero. Mira, yo voy a ir a tu lugar de trabajo y voy a ir con mi celular grabando así, mira. Y me vas a preguntar, ¿qué estás haciendo, hermano Víctor? Voy a orar por tu negocio. ¿Cómo está? ¿Ordenado o desordenado? Quizás está desordenado y todavía tenemos a veces la osadía de decir, Señor, danos hoy el pan nuestro de cada. Y Dios mira ese negocio y dice, Dios bendito. No manches, Chabela. Felipe, herramientas desordenadas, triques por allá, triques por ahí. No, hombre. Fíjate cómo Dios nos pide trabajo creativo, trabajo diligente. Jesús dijo, no se preocupen porque han de comer. Miren a las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, y el Padre las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿El Padre alimenta a las aves, sí o no? Sí. Pero ¿a poco el Padre va a la tierra, escarba, busca el gusanito y se lo pone en el pico al ave? No. La ave tiene que mover las alas y buscar el gusanito, ¿sí o no? Sí. Dile al de junto, tienes que buscar el gusanito. Yo te pregunto, ¿las aves menean poquito las alas o las menean mucho? Entonces esto implica que tú tienes que ser
Movido. Movida. Ay, hermanitos que van a la oficina, así mira. Llegan a la oficina y ¿a qué horas vamos a desayunar? ¿A qué horas es la hora del amigo? O estás en el trabajo y están con el celular. Tú ya te molestas y te interrumpen. ¡Ey! ¿Te trabajan para hacer qué? Movidito. ¿No eres creativo, no eres diligente y no eres movidito? No. ¿Cuál es la mística? Si ya Dios va a proveer tu provisión, tú tienes que trabajar. Escúchame bien esto. El propósito de tu trabajo es para glorificar a Dios. Esa es la mística de tu trabajo. Yo trabajo para glorificar a Dios. Porque cuando se presenten oportunidades en tu trabajo y te digan, oye, vamos a hacer esta tranza, vamos a sacar herramientas de aquí, el jefe no se va a dar cuenta, tú vas a decir, conmigo no cuenten. Oye, ¿por qué? ¿Vas a ganar menos? No. Yo no voy a ganar ni más ni menos. Lo que yo tenga que ganar lo gano. Y cuando tú dices que no a robarle al patrón, ahí estás glorificando a Dios. Cuando te piden algo que no te corresponde hacer, ya no vas a decir, ¿y me lo van a contar? ¿Me lo van a pagar? ¿Me lo van a tomar en cuenta? No, tú vas a decir, sí lo hago con mucho gusto. Ya lo haces, lo terminas de hacer y vas a preguntar, ¿se ofrece algo más? El jefe te va a decir, oye, ¿por qué trabajas de esta manera? Con todo respeto, yo no trabajo para usted. Pareciera que yo trabajo para usted, pero lo que yo hago, lo hago para glorificar a Dios. Tú vas a tener tu área de trabajo limpia y ordenada, porque de esa manera glorificas a Dios. Jesús dijo, la gloria de mi Padre consiste en que ustedes den mucho fruto. Cuando tú das fruto en tu trabajo, ahí glorificas a Dios. Si tú pensabas que glorificar a Dios es solamente levantar las manos, alabar bonito, rezar el rosario, te estás quedando corto. Glorificas a Dios cuando llegas y haces las cosas bien en tu trabajo, de manera creativa, diligente y de manera movida. Por lo tanto, mañana ese lugar de trabajo tiene que estar impecable. Vas a atender a los clientes de manera impecable, no como enfermera del IMSS, con una sonrisa. ¿Qué se le ofrecen? ¿Qué le puedo ayudar? ¿Qué más hago por usted? ¿Por qué me atiendes tan bien? Para darle gloria a Dios. A resumidas cuentas, cuando tú eres posicionado en el reino de los cielos, Dios te dice lo mismo que le dijo a Adán y Eva en el jardín del Edén. 3 cosas les dijo. Lo tienes que cuidar, lo tienes que cultivar y lo tienes que multiplicar. Esa es toda tu labor. Cuidar, cultivar y multiplicar. Cuidar, cultivar y multiplicar. Tu trabajo lo tienes que cuidar, cultivar y multiplicar. Cuando tú recibes tu dinero, tú tienes que tomar esos billetes y tu tarea, ¿cuál es tu primer tarea en esos billetes? ¿Cuidarlos o gastarlos? ¿Pero qué haces muchas veces? Gastarlos. ¿Me voy a morir y no me voy a llevar? Nada. Dios proveerá. No. La primera tarea es que ese billete no te lo tienes que gastar, lo tienes que cuidar. Y una vez que lo cuidas y no lo gastas, para cuidarlo implica decir, a ver, cuidarlo implica hacer un presupuesto de gasto personal. Tanto voy a gastar, tanto voy a ahorrar, tanto voy a ofrendar, porque el segundo paso después de cuidar es cultivar. Y cultivar implica invertir. Voy a vivir con menos para que esto lo ahorre y después lo invierta. Y después de invertirlo, cultivarlo, se pase a ¿qué? Multiplicar.
Si tú haces estas 3 cosas con tus finanzas, en 5 o 10 años me vas a decir cómo es tu economía. Voltea a ver al de junto y le vas a decir lo siguiente: voy a tener tanto que hasta te puedo prestar, pero no te presto porque tú también vas a tener. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Gracias por escuchar este mensaje. Espero haya sido de edificación en tu vida. Pero antes de que nos despidamos, quiero pedirte 2 favores. El primero es que compartas esta enseñanza con algún amigo, alguna comadre, algún familiar, algún hermano que necesite escuchar esta palabra para que Dios toque su corazón. Mándale el link de esta prédica y dile: comadre, tienes que escuchar esta prédica. De esta manera te vuelves un sembrador de la palabra y haces que el evangelio llegue a más y más y más personas. La segunda cosa que te quiero pedir es que nos ayudes a equipar esta comunidad, a que cuente con los medios necesarios para que pueda servirte mejor. Esto lo hacemos posible si tú nos ayudas con una ofrenda, una donación, lo que nazca de tu corazón. Si estás en Estados Unidos, $1. En México, $1, 5 pesos, 10 pesos, lo que desees. De esta manera podemos sufragar todos los gastos que implica realizar contenido, pero sobre todo sostener una comunidad que le sirva a Dios, que le sirve al evangelio. Apelo a tu generosidad. Aquí aparece un link o en pantalla aparecen los datos para que puedas realizarlo y tal como lo dijo nuestro Señor Jesús, aquel que les dé un vaso de agua no quedará sin recompensa, que lo que tú aportes te sea multiplicado y bendecido al 100%. Amén. Gracias por tu aportación y no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima enseñanza y que Dios te bendiga.